Si estás ahí, vamos a leer los primeros 3 versículos y vamos a comenzar a estudiar. Dice así, Juan capítulo 11, verso 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. El mensaje de esta mañana se llama Si hubiese estado aquí. Y no sé si te ha pasado a veces esas cosas que tú dices, esto hubiese sido diferente si tal persona hubiese estado a mi lado, si esto hubiese sido diferente si esto otro hubiese ocurrido de esta manera. Y la historia de esta mañana se trata de eso, de un acontecimiento bien difícil en la vida de Lázaro y de su familia, donde en un momento tan complejo, ellas piensan de esa manera, si Jesús hubiese estado acá. Ahora, ¿cómo comienza este día en la vida de la familia de Lázaro? Comienza dándonos esta información de que Lázaro está enfermo. Dice que Lázaro estaba enfermo y que realmente todavía había esperanza para él. Cuando uno está enfermo, significa que uno no está como debiese estar, que uno no está normal, pero todavía hay esperanza de una mejoría, todavía hay esperanza de que las cosas puedan cambiar. Y es en ese momento cuando las hermanas de Lázaro mandan a este mensajero a decirle a Jesús sobre el estado de salud de este hombre. Ahora, algo que me llama mucho la atención es que cuando se identifica a Lázaro como el que Jesús ama, ¿no? Pero también dice, el que amas está enfermo. Entonces pensaba un poco en eso, que las personas a las cuales Jesús ama y los que son amigos de Jesús no están exentos de enfermedades. Ponte a pensar un poco en eso, ¿no? O sea, eso ya de por sí es algo que nos da que pensar, sobre todo en un mundo y en una cultura a veces cristiana, donde oímos cosas que a los hijos de Dios no le pueden pasar cosas malas, los hijos de Dios no se pueden enfermar, si es eso es problema de fe y un montón de cosas que no son bíblicas. Entonces aquí es este hombre llamado Lázaro, al cual Jesús ama y es cercano a Jesús, que está enfermo. Entonces no estamos exentos por ser discípulos de Jesús de problemas, de dificultades, de aflicciones, en lo absoluto, no estamos exentos de esas cosas. Ahora, cuando ellos mandan la noticia con este mensajero, realmente vemos 3 cosas que son importantes en la información que ellos le van a hacer llegar a Jesús. Y lo primero que vemos ahí es cuando ellos dicen, he aquí el que amas está enfermo. Primero vemos la necesidad que ellos tienen. Ellos quieren a Jesús cerca. Y cuando estás en problemas, cuando estás con situaciones difíciles, seguramente todos queremos a Jesús súper cerca de nosotros. No queremos a Jesús lejos, a un Jesús distante, porque la seguridad de su presencia, de su compañía, nos afirma y nos anima en los momentos de dificultad. Pero en la petición que ellos hacen, cuando mandan a este mensajero, a esta persona a informarle a Jesús sobre lo que está sucediendo con Lázaro, hay 3 cosas que creo que son importantes de notar. Lo número 1 es la cercanía que ellas y ellos tenían como hermanos, los 3, Marta, María y Lázaro, la cercanía que ellos tenían con Jesús. Porque si se fijan, cuando llega esta persona con Jesús, le dice, el que amas, no le dicen Lázaro. ¿Te das cuenta de eso? No dicen, Lázaro está enfermo, dice, el que tú amas. Y eso significa que la familia de Lázaro, las hermanas de Lázaro, tenían esa confianza y esa cercanía con Jesús, que no tenían que darle el nombre. Jesús iba a saber, el que tú amas, ese es el que está enfermo. Había una cercanía entre Jesús y Lázaro y su familia. Lo segundo es que también en esta petición y en esta solicitud hay humildad. En nuestra vida de oración y en nuestras oraciones y en nuestras peticiones, muchas veces venimos con una actitud no humilde a Dios a pedirle. La actitud que tenían estas mujeres fue una actitud de humildad,
Porque en ningún momento tú ves que ellas están exigiéndole a Jesús que haga algo. No les dicen, Jesús, ven a sanar a mi hermano. No le dice, Jesús, tú tienes que hacer esto porque finalmente es al que tú amas, ¿no? Ellas no llegan a Jesús y no mandan a este mensajero con Jesús exigiéndole absolutamente nada a Jesús. De hecho, ellos comienzan diciendo, Señor. Y ya en eso notas como que la actitud y la reverencia de estas mujeres, de esta familia para con el Señor Jesucristo. Entonces, hay cercanía, hay confianza, se conocen, pero también hay humildad, no exigen absolutamente nada. Pero también hay confianza, porque dice aquí el que amas está enfermo, y es todo lo que dicen. No dicen, Jesús, tienes que sanarlo y tienes que venir y tienes que hacer esto, como a veces son nuestras oraciones. Nuestras oraciones a veces son simplemente puras instrucciones de lo que Dios tiene que hacer. ¿O a poco soy solo yo el que ora así a veces? Yo creo que ustedes igual, todos. A veces en nuestra mente vemos un problema, vemos una situación. Entonces, nuestra oración se trata de informarle a Dios de lo que está pasando, pero también le informamos, pero lo dirigimos. Señor, tienes que hacer esto en la vida de mi esposo, porque esto está así, tienes que hacer esto en la vida de mi esposa, entonces mi hijo y mi jefe, y acá, y hazlo aquí en este tiempo, y lo necesito la próxima semana. Entonces nosotros somos el Señor y nada más Jesús es el siervo. Nada más el que está para seguir nuestras instrucciones. Pero creo que estas tres cosas, ¿no? O sea, hay confianza, definitivamente. Hay una relación de amistad y de amor. Pero hay humildad, ¿no? Y hay confianza en que, ok, el Señor sabe, le hemos dicho cuál es nuestra situación y podemos descansar y confiar que Él sabe y Él hará como Él quiere. Y eso es fe, eso es dependencia. No es darle instrucciones a Jesús de lo que Él sabe. Él sabe mejor que yo y mejor que tú. Entonces podemos confiar y podemos esperar. Otra cosa que es muy importante en este relato es que la confianza que ellos tienen no está en el tamaño de amor que ellas y que Lázaro tiene por Jesús, sino en el tamaño de amor que tiene Jesús para con ellos. Porque no dicen, he aquí, el que te ama está enfermo. Ellos no están apelando a Jesús por el gran amor con que Lázaro amaba a Jesús. Ellos están apelando a Jesús porque ellas saben que Jesús ama a Lázaro. Y esa es nuestra confianza. No es que Dios está impresionado con el tamaño de nuestro amor y por el tamaño de nuestro amor Él va a responder. Si mi confianza en mi relación con Dios estuviese basada en cuánto yo le amo, mi relación con Dios sería súper frágil y súper inestable y súper inconstante. Porque ni tú ni yo amamos a Dios fielmente cada día, todos los días, todas las horas y todos los minutos de nuestra vida. Sí, debemos de crecer y Dios quiere que nuestro amor para con Él pueda crecer. Pero finalmente lo que mantiene la relación sólida no es mi amor para con Él, sino es su amor para conmigo. Y por eso podemos estar confiados. Por eso estas hermanas están confiadas en que nada más puedan informarle a Jesús lo que está sucediendo, porque ellas confían en el amor de Jesús para con Lázaro y para con ellas. ¿Confías tú en el amor de Jesús o no? Ahora, yo sé que puedes decir sí. Y hay momentos en nuestra vida donde no cabe ninguna duda y podemos experimentar y podemos sentir y comprobar el amor de Jesús. Pero van a haber momentos y situaciones en nuestra vida donde vamos a dudar del amor de Dios. Donde las circunstancias que están frente a nuestros ojos nos van a hacer cuestionar quizás el amor de Jesús. Si realmente Él nos ama o no. Porque en nuestra mente, muchas veces que alguien nos ame significa que Él tiene que hacer lo que yo quiero. Y esa es, en nuestra mente, una manera en la que nosotros decimos, él o tal persona me ama porque me quiere complacer en todo lo que yo quiero. Pero Dios no funciona así. Dios no está para cumplir todos mis caprichos o toda mi voluntad cuando yo quiero y cuando yo dispongo. Entonces van a haber situaciones en nuestra vida donde lo que está frente a tus ojos, lo que está frente a mis ojos va a ser a veces cuestionar o nos vamos a cuestionar si realmente Dios nos ama, pero tenemos que aferrarnos a esa verdad. Fíjate lo que dice en el verso 4.
Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Me encantan esas palabras de Jesús porque te muestran que Jesús está en pleno control de la situación. Este evento no va a hacer cambiar ni los planes ni los propósitos de Dios. Sus planes siempre son buenos, siempre son perfectos. Y cuando Él dice de que esta enfermedad no es para muerte, no está diciendo que Lázaro no va a morir, porque Lázaro sí muere y Él lo explica después. Pero lo que estaba diciendo Jesús aquí es que el final de esta historia no es para decir, mira, la muerte se ha llevado a otro más sin que podamos hacer nada al respecto, sino que el final de esta historia es para que podamos ver lo glorioso que es el Padre y lo glorioso que es Jesús, que incluso la muerte tiene que obedecer. Ese es el propósito de esta historia. Y Jesús lo sabe. Jesús sabe lo que va a pasar. Por eso Él dice, no es para muerte, esta enfermedad no es para muerte. Sí va a morir, pero el resultado final no va a ser que Lázaro se quede muerto. Ahora fíjate el verso 15 al 16. Llamaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duermes, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Ahí está el Tomás. Los primeros 3 versículos, o los primeros 4 versículos, tienen que ver con la noticia que llega a los oídos de Jesús, la información, la historia de lo que está ocurriendo lejos. Pero en los versos 5 al 16 vemos la demora de Jesús. Y recién decía que lo importante, lo que siempre debemos de recordar, es cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama Jesús. Porque si te fijas en el verso 5, dice, llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. En el verso 3, lo que Jesús escuchó es, el que tú amas está enfermo. En el verso 37, dice, no podía este que abrió a los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Y el verso 36 dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Esa palabra amor aparece a lo largo de la historia. Ahora, lo interesante de esa palabra es que tanto en el verso 3 como en el verso 36, la palabra amor es la palabra fileo, de Filadelfia, de filial. Y tiene que ver con el amor y el afecto que hay entre amigos. Es el amor fraternal, ¿no? Es un amor entre amigos. Pero cuando llegamos al verso 5, cuando dice, y amaba a Jesús a Marta, la palabra que Juan usa ahí es diferente a fileos, es la palabra ágape. Y eso marca una gran diferencia en esta historia. Porque aunque las hermanas de Lázaro y la gente se daba cuenta y percibía de que ellos eran amados por Jesús, realmente el amor de Jesús para con ellos era mucho más profundo de lo que ellos imaginaban. Ellos decían Jesús fileo, o sea, Jesús, somos amigos de Jesús y hay un afecto entre Él y nosotros. Pero cuando Juan escribe sobre el verdadero amor que tenía Jesús por sus amigos,
usa la palabra ágape, que es un amor mucho más profundo que fileo. ¿Y qué tan profundo es este amor ágape? Es la palabra que Juan usa para referirse entre el amor que hay entre el Padre y el Hijo. Cuando en Juan más adelante, Juan capítulo 15, en Juan capítulo 17, cuando dice que el Padre ama al Hijo, está usando la palabra ágape. Entonces, cuando vemos que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, Jesús está amándoles a ellos como el Padre ama al Hijo y como el Hijo ama al Padre. Es un amor profundo. Es un amor que es como incondicional. Y me hacía como que pensar esto, porque sabemos que Dios nos ama, lo hemos escuchado. Pero algo que he descubierto en mi vida es que realmente nunca voy a alcanzar a comprender plenamente cuánto me ama Dios. Por eso Pablo dice que tenemos que conocer la profundidad, la anchura, la altura de su amor. Porque es algo más allá de lo que logramos comprender y asimilar. Créeme de verdad, mi hermano. Jesús te ama más de lo que piensas y más de lo que crees. Y más de lo que alcanzas a asimilar en tu vida. Nosotros decimos, sí, Dios nos ama, pero estamos como la familia de Lázaro. No comprendemos plenamente la profundidad del amor de Jesús para con nosotros. Ahora, esto es importante, entender esto, de que Dios nos ama así de profundo. Porque lo primero que viene después de que dice, llamaba Jesús a Marta, está en el verso 6. Dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, dice, corrió con Lázaro. O lo sanó a distancia, porque ya lo ha hecho. ¿Se acuerdan de la hija del funcionario del rey? El hijo, o sea, Jesús lo sanó a distancia. Jesús no tenía que estar en el lugar para sanar. Jesús no necesitaba ir con Lázaro para sanarlo. Entonces dice, ok, ama a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, y corrió, no, dice que se quedó 2 días más. Y es ahí en nuestra vida, en esos tiempos de demora de Jesús, donde vamos a tener y vamos a crecer, vamos a experimentar realmente si conocemos o no su amor. Jesús se queda intencionalmente 2 días. O sea, él a pesar de las circunstancias de que sabe de que Lázaro está enfermo, y acuérdate, esto no es un WhatsApp que le llegó, que es instantáneo. O sea, este mensajero tuvo que probablemente viajar todo un día para llegar donde estaba Jesús. Después vamos a ver más o menos los días que probablemente cuando este mensajero salió, apenas salió, Lázaro ya había muerto. Entonces la noticia, probablemente cuando Jesús la está oyendo, ya es noticia vieja, ya Lázaro ha muerto. Entonces Jesús no corre inmediatamente, no corre hacia donde está Lázaro, no va corriendo desesperado. Y eso me imagino los discípulos, ¿no? O sea, piensa también en los que están ahí en silencio, nada más mirando lo que Jesús está haciendo. Los discípulos, oye, ¿no que acaba de decir que ama a Lázaro? ¿Por qué no vamos con Lázaro? Si es nuestro amigo también. ¿Cómo que nos vamos a quedar más tiempo? Entonces podría ser como una contradicción aparente. Y a veces las cosas que suceden en nuestra vida aparentes son una contradicción al amor de Dios. Tú los ves como una contradicción. ¿Por qué si yo soy un hijo de Dios me tengo que enfermar? ¿O por qué si yo soy un hijo de Dios me tiene que pasar esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y decimos como que no cuadra el amor de Dios con mi circunstancia. Y seguramente es lo que ellos estaban pensando también. Y es natural. Jesús no fue enseguida, pero ¿sabes qué? Su demora también es una muestra de amor. Las demoras de Jesús también son una muestra de su amor. ¿Por qué? Porque el amor de Jesús es un amor que transforma, que purifica y un amor que edifica nuestra vida. Y eso se logra a través de la espera, a través de hacernos esperar, la paciencia. Marta, María, los discípulos y todas las generaciones siguientes, incluidos nosotros, seríamos beneficiados por esta espera, por esta demora. Porque si Jesús hubiese ido o hubiese estado con Lázaro, Lázaro no hubiese muerto y Lázaro no hubiese sido resucitado por Jesús y no hubiésemos visto el poder que Jesús tiene sobre la muerte. Pero como Jesús ama, también a veces Él demora.
Y no es que la situación se le salió de control a Jesús, que tuvo un retraso en el camino, sino que Él, por su propia voluntad, por su propia capacidad, por todo el poder que hay en Él, Él decide no actuar cuando todos esperan y cuando todos creen que es el tiempo indicado. Fíjate lo que dice en el verso 13 y 14. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y fíjate, parece una contradicción. Lázaro ha muerto y me alegro. No por Lázaro, ¿no? Jesús no está contento. Ah, sí, que bueno, Lázaro murió. No. Dice, me alegro por vosotros. ¿Por quién? Por los discípulos, los apóstoles que están con él. Esta historia, esta situación, Jesús está pensando en sus apóstoles. Y obviamente también en la familia de Lázaro. Dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Jesús está contento porque esta situación, por muy trágica y muy dolorosa que pueda ser, va a ser una situación que Jesús va a usar para transformar la fe de sus discípulos. Y todas las aflicciones, todas las dificultades en tu vida, Jesús las puede usar y las quiere usar para transformar tu fe. No existe tal cosa para Dios como que esto es bueno o esto es malo en el sentido de circunstancias. Él todas las puede usar y las va a usar para nuestro bien. Es la promesa que nos da Romanos 8, 28 y 29. Ahora, Jesús puede usar tu aflicción para que la fe de otros sea aumentada y perfeccionada. ¿Estás dispuesto a eso? A que tu aflicción resulte en el beneficio de otro y no el tuyo primeramente. Ah, amén, no, ahí no hay amén, ¿verdad? O sea, mira, chécate eso. Jesús dice, me alegro muchísimo que Lázaro haya muerto. Dice, oye, ¿por qué? O sea, qué poco tacto de Jesús. Es que Jesús no está alegre porque Lázaro se fue. Jesús sabe lo que va a ocurrir, ¿ok? Pero Jesús está alegre porque esa tragedia en la vida de Lázaro y su familia va a ser gasolina, va a ser abono, fertilizante para la fe de sus apóstoles. Por eso dice, estoy alegre de no haber estado ahí. Porque esto va a significar que la fe de ustedes, los apóstoles, crezca. Entonces piensa un poco en eso. Cuando tú y yo estamos pasando por pruebas, Jesús y Dios no está pensando únicamente en tu vida. Está pensando en tu vida, en la de tu familia y en gente que no tienes la menor idea que te está mirando. No podemos ser egoístas. ¿Ves? O sea, yo pienso en una cosa, pero Dios está pensando en 10,000 cosas al mismo tiempo. De cómo esa situación va y puede lograr lo que Él quiere. Nosotros somos, no, sácame de esto, no quiero esto, por favor, líbrame de esto. Pero Dios está usando eso que yo a lo mejor no quiero enfrentar para hacerme crecer a mí también, pero también para usarlo, para fortalecer la vida de otra persona, que a lo mejor no tengo la menor idea, que Dios usará mi vida y mi aflicción para perfeccionar y aumentar la fe de otro. Y sabes que eso nos lleva a esta verdad que es que tu fe y mi fe necesita seguir creciendo. Nuestra fe de la salvación fue el punto de entrada, pero nuestra fe en nuestra graduación, o sea, cuando nos vamos al cielo, debe ser diferente a cuando comenzamos. Si toda nuestra vida nos mantuvimos al mismo nivel de fe, significa que nunca crecimos y que nunca maduramos. Sí, somos salvos, pero pasamos de panzazo. Y sí, no somos salvos porque tanta fe tenemos, somos salvos por la gracia, es un regalo de Dios. Pero lo que voy es que Dios quiere transformarnos, quiere hacernos crecer, hacernos madurar. Y lejos de que eso ocurra en los tiempos de calma y prosperidad, los crecimientos en fe en nuestra vida vienen en la aflicción, en el dolor, en la dificultad, en la adversidad. Entonces, ¿estás tú dispuesto a sufrir una aflicción para ver que a lo mejor la fe de tu esposo sea aumentada?
O la fe de tu esposa sea aumentada, o la fe de tus hijos sea aumentada. Dios puede hacer eso. Y no nos va a pedir permiso. Porque Él tiene un bien superior. Y no es que nada más, si yo te hago sufrir porque yo quiero. Dios no es así, ¿ok? Él cuando hace las cosas, Él tiene muy, muy bien visto todo lo que va a conseguir, todo lo que va a lograr. Y sobre todo en estos momentos es cuando tenemos que recordar que Dios nos ama. Porque van a haber muchísimas cosas que no vamos a entender. Pero tenemos que recordar lo que sí sabemos. No clavarnos en lo que no entendemos, sino que recordar lo que sí sabemos. Y es que Jesús nos dice que Él nos ama. Y nos ama más de lo que imaginamos. Ahora, en el verso 8 al 10 es interesante porque cuando Jesús le dice, ok, ahora sí, vamos a Judea, ¿no? ¿Cuál es la reacción de los discípulos? Es Rabí. O sea, si no mal recordamos, la última vez que estuvimos ahí te querían matar, ¿no? Básicamente es eso. Dice, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. O sea, como que no aprendimos la lección, Jesús. O sea, ahí no somos bienvenidos. ¿Qué vamos a ir a hacer nuevamente ahí? Pero la respuesta de Jesús es, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Básicamente el consejo o la respuesta de los apóstoles es, Señor, Judea es peligroso para ti. ¿Para qué vamos a ir? Pero la respuesta de Jesús es impresionante porque les habla de este concepto del tiempo y del día. Jesús tenía un tiempo específico, un momento en la historia, que no puede ser alargado por las inseguridades de los apóstoles, pero tampoco va a ser acortado por el odio de sus enemigos. Entonces los discípulos están, Señor, a lo mejor esperémonos tantito, dejemos que se calmen los enemigos. No, a lo mejor no vayamos todavía. Es como que dilatar el tiempo de Jesús. Ellos quieren como que dilatarlo, ¿no? Jesús dice, no, yo tengo un tiempo específico. El día para mí tiene tanto tiempo para mi vida. Porque ellos piensan, si vamos antes de tiempo, a lo mejor los judíos se van a matar, entonces como que tu vida se va a ver truncada, tu ministerio se va a ver truncado. Y Jesús dice, no, mi vida no está ni en las manos de ustedes ni en las manos de mis enemigos. Mi vida y mi ministerio, Jesús está diciendo, está en las manos de Dios. Y yo tengo un día, tengo un periodo, un tiempo en específico donde yo estoy obrando. Entonces Jesús, a la luz de ese día, de que Él sabe que tiene un tiempo específico, puede caminar sin tropiezo, dice, sin tropiezo, sin temerle a los obstáculos, porque sabe que finalmente su vida, su ministerio está en manos de su Padre y no en manos de sus enemigos. Ahora, eso llevado a nuestra vida también debe darnos confianza y seguridad. Nosotros pensamos a veces que nuestras circunstancias están en manos de Satanás, están en manos de mi jefe, están en manos de quién sabe quién. Y por eso andamos con desconfianza y con temor. Pero cuando recordamos que realmente tu vida y nuestra vida están en manos de Dios, eso debiese de reflejarse en la confianza con la que caminamos cada día. Teniendo en cuenta esto, de que a pesar de que estamos en la voluntad de Dios, no significa que no van a haber obstáculos, que no van a haber problemas. Pero sí significa que yo puedo enfrentar los obstáculos, no a oscuras, a tropezones, sino que la seguridad que me da de que mi vida está y descansa en el poder de Dios y que estoy en sus manos. Entonces, asimila esta verdad en las diferentes circunstancias de tu vida. A lo mejor hoy día te encuentras batallando con tu salud y dices, esto está fuera del control, o sea, no puedo hacer nada. A lo mejor tú no, pero Dios sí. O sea, esa enfermedad no es sorpresa para Dios. A lo mejor estás en un momento en tu vida donde tienes como inestabilidad laboral y tú dices, no me esperaba que me corrieran del trabajo. Tú no, pero Dios ya lo sabía. Entonces, ninguna situación para los que aman a Dios son situaciones imposibles que Dios no puede hacer nada al respecto. Entonces podemos caminar no a tropezones, no que esas sorpresas en el camino sean un tropiezo. Nosotros no caminamos en tinieblas, caminamos en luz. Es la seguridad que tenía Jesús en que nuestra vida, nuestra agenda, la agenda de nuestra vida no está en manos ni de Satanás ni de nadie más, está en manos de Dios. Y por eso podemos confiar.
Ahora, una mención sobre Tomás. Tomás no aparece muchas veces en los evangelios, pero cada vez que aparece como que ves un destello de su personalidad. Primero, antes en el verso 12 dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Es como decir, bueno, si Él va a sanar, mejor no, ¿para qué vamos? ¿No? Si está peligroso y si Él solo duerme, se va a recuperar. No es necesario que vayamos. Jesús les tiene que clarificar, no, Él murió. Él murió, tenemos que ir. Entonces, Tomás dice, Dídimo, que quiere decir gemelo, eso quiere decir Dídimo. Vamos también nosotros para que muramos con Él. ¿No? Me encanta Tomás, a veces somos demasiado malos con él. Tomás aquí con esta declaración es muy sincero. Tomás tenía una profunda devoción por Jesús, muchísimo amor. Y él prefería morir con Jesús a que vivir sin él. Ese es Tomás. Nosotros nos reímos, sí, el que dudó, el que si no. O sea, Tomás creo que era una persona muy sentimental, muy emotiva, muy sensible. Pero aquí dice, sí, si se trata de ir y seguir a Jesús, y si eso implica morir, yo estoy dispuesto a morir. Ahora, tal como Pedro, Tomás aquí está siendo muy sincero en lo que él siente en su corazón como ese profundo amor. Pero Tomás también huyó, como Pedro. También abandonó a Jesús, ¿ves? Entonces, Tomás iba a tener que tener ese encuentro personal con Jesús para ser restaurado, para que su fe sea restaurada. Y poder después ser un mártir. La historia de la iglesia enseña que Tomás murió como un mártir y que él llevó el evangelio a la India. Y finalmente terminó dando su vida como él quería aquí, nada más que todavía no podía. Pero ves a Tomás, sí, vamos y muramos, ¿no? Un poco pesimista también, ¿no? Ahora, verso 17 al 22, dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Aquí está la llegada de Jesús a la casa de María. Vemos el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Pasaron 4 días. Entonces, más o menos así debe de haber estado. ¿Te acuerdas cuántos días decidió Jesús quedarse? 2. Significa que probablemente la distancia que recorrió el mensajero de donde estaba la familia de Lázaro hasta Jesús fue un día. Son muchísimos kilómetros y es caminando a pie. Un día en llegar, 2 días que se queda Jesús. Cuando Jesús decide venir, son el 4.º día. Entonces significa que cuando el mensajero salió, al poco rato Lázaro murió. Entonces Lázaro ha estado enterrado, ha estado ahí por 4 días. El lugar dice que era Betania, que estaba cercano a Jerusalén. Como dice, 15 estadios son 3 kilómetros. Es una ciudad que está pegadita a Jerusalén. Y Juan también nos habla de cuál era el ambiente que había ahí. Dice que muchos de los judíos, verso 19, habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Este día número 4 era un día donde la cultura hebrea, la cultura judía de este tiempo, era quizás de los días donde más se intensificaba como que el duelo y la visita de los amigos que venían a consolar. ¿Por qué? Porque esto no es verdad, pero esta era la superstición en los tiempos de Jesús. Y era que por alguna razón la gente creía que cuando una persona moría, el alma quedaba rondando el cuerpo como por 3 días. Eso significaba que los supersticiosos de este tiempo, no Jesús, ni los apóstoles, pero lo que el común de la gente pensaba es que a lo mejor existía la posibilidad que quizás durante esos 3 días todavía la persona pudiese como que revivir o salir de su sueño.
Pero cuando ya pasaba el día número 4, ya la gente perdía toda esperanza, porque decía, ya son demasiados días, aparte su cuerpo ya está descomponiendo. Entonces, cuando dices son 4 días, no es producto al azar, nada más, es un dato importante para ese tiempo. Entonces, cuando Jesús llega, está toda la gente ahí, porque es el día donde dicen, ya no hay esperanza. O sea, el supersticioso dice, ya no hay más que hacer. Ya no hay más que hacer. Y ves a estas dos mujeres, a Marta y a María. ¿Por qué nos acordamos de Marta y María? Porque Marta, ¿qué era? ¿Qué? Siempre estaba afanada, ¿no? Trabajando. Y María era diferente. Marta es activa y ocupada, Lucas 10, pero María es pasiva y contemplativa. Dos hermanas muy diferentes. Pero cuando ves la actitud de Marta, cuando sabe que Jesús viene, dice que corre, que salió a encontrarlo. No sabemos por qué tiene que salir y no espera que Jesús llegue, no se nos dice por qué. Pero cuando Jesús llega y Marta llega con Jesús, vemos la actitud que ella tiene. Y lo único que ella dice es, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Probablemente era lo que se estaba repitiendo todos esos 4 días. Esto no estaría pasando si Jesús no estuviese aquí. Esto no estaría pasando si Jesús no estuviese acá. A lo mejor era lo que se repetían con su hermana. Si Jesús estuviera aquí, esto no estaría pasando. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Si Jesús realmente estuviera aquí, esto no estaría pasando en mi vida. ¿Te has sentido así? Dices, a lo mejor dices, no, soy súper espiritual. A veces pensamos así. Hay momentos en mi propia vida donde han pasado cosas que han venido esos pensamientos, ¿no? A mi mente. Y dices, ¿para qué vas a orar si Dios no escucha? Así. ¿Para qué vas a orar? Entonces, es una lucha, es una situación difícil en la vida de estas mujeres. Estas mujeres no han leído Juan 11. No saben cómo va a terminar la historia. Y también eso nos pasa a nosotros. Estamos en medio de una situación, pero nosotros no sabemos cómo va a terminar nuestra historia. Y vemos eso como que, ok, mi vida se terminó aquí. Cuando estábamos medio enfermos pensamos que todavía había esperanza porque todavía hay signos vitales, ¿ves? Pero cuando ya hace 4 días que estás sepultado, dices, ya no hay nada más por hacer. Y así a veces vemos las situaciones. No, ya aquí no hay nada más que hacer. Entonces como que pensamos que Jesús y Dios necesita tantito ayuda de nosotros, tantito ayuda de las circunstancias para que Él pueda hacer algo. O sea, Jesús puede hacer algo cuando está todo muerto. Cuando no hay nada, ni siquiera cenizas. Jesús puede dar vida así. ¿En qué cosas a lo mejor en tu vida ya has perdido la esperanza? Dices, no, ya, esto ya es tema acabado. A lo mejor tu matrimonio, a lo mejor la relación con un hijo, no sé, a lo mejor incluso una enfermedad. Dice, no, esto ya se terminó, ya nadie me da esperanza. Ya me están dando el pésame. Pero Jesús llega, ¿ves? Jesús llega. Ahora, por mucho tiempo yo pensé y tenía la idea de que cuando Marta dice, si tú hubieses estado aquí esto no hubiese pasado, era como un reproche. A lo mejor tú crees que es un reproche. ¿Por qué? Porque ya conocemos el antecedente de Lucas 10, de Marta. Regañando a Jesús porque Jesús no le ha dicho nada a su hermana, ¿no? Entonces sí tenía un problema con su carácter Marta, ¿no? Pero creo que en esta historia, por el contexto y por lo que Marta dice después, esto no es un reproche de Marta. Esto es nada más, es como un profundo dolor de lo que está sintiendo. Y también, en su manera, como una expresión de fe también. Porque ella está diciendo, si tú hubieses estado acá, o sea, mi hermano hubiese salido triunfante de esta enfermedad, tú hubieses hecho algo al respecto. O sea, sí estaba mostrando fe en Jesús, ¿no? De cierta manera. No lo veo como un reproche de parte de ella. Es una expresión de dolor
pero también de fe. Ahora, cuando dice en el verso 22, dice, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Oh, hay fe, un poco de fe. Dice, ok, Él murió, pero yo sé que si tú se lo pides a Dios, o tú pides algo a Dios, Dios te lo va a dar. Tantita fe. Pero fíjate lo que dice en el verso 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Y mira la respuesta de Marta. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. ¿Por qué de 4 días? O sea, dice, ¿por qué vas a abrir la tumba si ya tiene 4 días? ¿Te das cuenta? Hay como una tensión. Por un lado es lo que pasa en nuestra vida. En los momentos de dolor, en los momentos de dificultad, como que la duda, los cuestionamientos y la fe se entremezclan. Por un lado, sí, yo sé que Dios puede hacer algo, pero Él va a hacer algo, no, pero es que ya no se puede, ¿no? ¿Te ha pasado eso, como esa tensión? Eso es lo que somos. Eso es ¿cómo se puede ver un discípulo de Jesús? A veces. Como esa tensión entre fe y incredulidad. Entonces, esta mujer tenía un poco de fe. Y su actitud lo demuestra. Ahora, fíjate el verso 23 al 27. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído. O sea, yo he creído, ya he creído en esto. Que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús le dice, Él va a resucitar. Y lo que siempre, o lo que muchas veces hemos visto que sucede en Juan. Jesús dice algo y la gente lo interpreta de otra manera como Jesús lo dijo. Jesús le está diciendo, no, Él va a resucitar ahora. Y Marta está pensando en la resurrección al final. Y Él dice, no, Él va a resucitar. Y sabes que aquí Jesús da su quinto yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. No es que Jesús da la resurrección o da vida, que también lo hace. Lo que Jesús está diciendo es que Él es la resurrección y Él es la vida. Él es la fuente. Y en este momento, lo que Lázaro necesita es un Salvador y un resucitador. Eso es lo que Lázaro necesita en este momento, porque para Lázaro no hay ninguna esperanza. Ni para Marta ni para María hay ninguna esperanza. Toda la poca esperanza se terminó cuando Lázaro murió. ¿Y sabes qué? Ese es Jesús. Jesús no necesita tantito de esperanza para hacer algo. Él tiene todo el poder y toda la capacidad para hacer algo. De la nada. Cuando ya no queda absolutamente nada. Y sabes qué? Esta historia nos habla de algo tan importante, porque la Biblia nos dice de que tú y yo estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Lázaro murió físicamente, pero la Biblia nos dice que todos los hombres, tú y yo, estamos muertos espiritualmente y que no había nada que podíamos hacer al respecto. Necesitábamos un Salvador, necesitábamos a alguien que viniera y nos levantara y pudiera escuchar su voz y poder creer en sus palabras. Y lo que era imposible para nosotros, hacerlo y producirlo por nuestra propia fuerza, nuestra propia capacidad. Cuando creímos y escuchamos el Evangelio y pusimos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, fuimos resucitados espiritualmente. Fuimos levantados de los muertos espirituales. Entonces, que Jesús esté levantando a Lázaro de los muertos, hay un paralelo espiritual, pero también es un hecho real, ¿no? Que nos demuestra y nos da también la seguridad a ti y a mí de que tú y yo también vamos a experimentar la resurrección. Finalmente, eso es lo que hace a nuestra fe diferente a cualquier fe. La resurrección.
Y aquí vemos que Jesús es capaz de hacerlo. Jesús vivió y es la garantía de la resurrección y la vida eterna. Ahora dice, yo soy la resurrección, verso 25, y la vida. El que cree en mí, ahí está la condición. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. No está diciendo que no va a morir físicamente, porque Lázaro murió. Y va a volver a morir después, un par de años, no sabemos cuánto. Pero lo que Jesús está diciendo y la promesa que Él nos está dando, no es que no vamos a morir físicamente, sino que no vamos a morir espiritualmente ya. Que ya no vamos a pasar la eternidad separados de Dios en una eterna condenación por nuestra incredulidad y por nuestra condición de pecadores. Sino que si tú y yo hemos creído y hemos puesto nuestra fe en Jesús, hemos pasado de muerte a vida y tenemos vida eterna. Y tenemos la seguridad de la vida eterna. Entonces mi pregunta es la misma que Jesús le hace a ella, es, ¿crees esto? ¿Has creído en esto? Aquí Marta nos da un buen ejemplo de cómo se ve una fe de verdad. Dice, sí Señor, verso 27, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esa es la fe de Marta. Es una fe verdadera. ¿Y cuál es una fe verdadera? La que reconoce a Jesús por quien Él es. Le dice, Señor, le dice, tú eres el Cristo, eres el Hijo de Dios. Esa es una fe de verdad. No es nada más decir, yo creo en Dios, en algo abstracto, sino que es, yo creo que tú eres el Señor, yo creo que tú eres el Cristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Esa es la fe de verdad. ¿Tienes tú esa fe hoy? Porque si no tienes esa fe, es porque probablemente no has visto la vida todavía. Estás muerto en tus pecados y delitos. Y necesitas escuchar estas palabras de Jesús. De que todo aquel que cree puede tener la vida. Cree en Jesús. Cree en sus palabras. Cree en lo que Él dice de quién es Él. Cree que Él es tu sustituto, el que murió y pagó por tus pecados. Si tú has hecho eso, tú y yo tenemos la seguridad de la resurrección para la vida eterna. Ahora, me impacta la fe de Marta, porque Marta dice, sí, yo creo. Ahora, Marta dice, yo creo cuando su hermano está muerto. Es más fácil, créeme, creer cuando todas las cosas están bien, ¿verdad? Es más difícil. Es otra cosa cuando las cosas están así y tú dices, yo creo. Es otra cosa, es harina de otro costal. Entonces, la fe de esta mujer es una fe genuina, que a pesar de que, no entiende lo que está pasando, a pesar de que incluso puede ser de que no comprenda completamente todo, cada detalle de quién es Jesús, pero a pesar de la adversidad ha puesto su confianza en Cristo. Esa es la fe genuina. No necesito ver para creer, sino es el que cree va a ver. Es diferente. Verso 28 al 32 dice, habiendo dicho esto, dice, fue y llamó, dice, a María su hermana, diciéndole, en secreto el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús a verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si tú hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Otra vez la misma. No te digo yo, esta era la conversación que ellas tenían. Si Jesús hubiese estado aquí, esto no hubiese pasado. Jesús está afuera, imagínate la escena, todavía no está en la casa. Y le dice a Marta, dile a María que venga, ¿no? Cuando María escucha el mensaje de su hermana, partió enseguida, fue.
¿Qué hablaron ahí? Pues aquí está parte de lo que hablaron. Pero ¿sabes qué? María necesitaba ese tiempo con Jesús personal. Y cuando estás pasando por situaciones así, necesitas ese tiempo con Jesús. Y cuando estás pasando la aflicción, la tragedia, Jesús te está llamando y dice, ven conmigo. Necesitamos hablar. ¿No? A veces queremos, no estoy sufriendo, me voy a aislar, no quiero saber de nadie, no quiero hablar con Dios, no. Pero Jesús le dice, María, ven, necesitamos hablar. Vamos a hablar lejos de la gente. Vamos a hablar. Y cuando María llega, lo primero que hace es, se postra a los pies de Jesús. Hay un común denominador en la vida de María, ¿y sabes cuál es? Siempre que las ves, las 3 partes donde ella aparece mencionada, siempre está a los pies de Jesús. Y eso es adoración. ¿Y cuándo está adorando María a Jesús? Cuando su hermano acaba de morir, no cuando resucitó. Es más fácil adorar a Dios, venir, cantar, levantar las manos cuando todo está bien en tu familia. Es otra cosa muy diferente levantar tus manos, adorar a Dios cuando se murió alguien o cuando estás pasando por algo así. Se postró. Verso 33 al 37 dice, entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Es que todos están preguntando lo mismo. ¿No que son cristianos? ¿Por qué le pasó eso? ¿No has escuchado eso? ¿O no te has preguntado tú eso sobre ti? Pero aquí vemos la humanidad de Jesús, la compasión de Jesús. Jesús se estremece, se conmueve. Y aquí dice que Jesús lloró. Y en otras partes, en el capítulo 11, en el verso 31, en el verso 33, aparece esa palabra llorar. Pero la palabra llorar que aparece en el verso 31 y 33 es diferente a la palabra que aparece aquí con Jesús, de que Jesús lloró. La palabra del 31 y 33 es la palabra que se llama clayo, que quiere decir clamor y gemir. Es un sollozo descontrolado. Pero el llanto o el lloro de Jesús aquí es un lloro que es silencioso, es una expresión de profundo dolor, pero interna, donde se exterioriza con lágrimas. Pero no es un llanto descontrolado de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no está llorando porque no sabe lo que pasó. Jesús sabe que va a resucitar a Lázaro. Entonces no es porque llegué tarde. No. El llanto de Jesús es porque Él ve, dice que cuando Él vio que estaban llorando y que la gente estaba llorando, eso conmovió a Jesús, ¿no? Y eso significa que, Jesús en ese momento está viendo la consecuencia del pecado, que trae dolor, trae sufrimiento, trae destrucción. Ese no era el plan de Dios en el Edén. Estas cosas no tendrían que haber sido así. Y cuando ve Jesús a su alrededor, todo el dolor, todo el sufrimiento, eso también lo estremece a Él. Ves su humanidad como una simpatía, se identifica y lo conmueve. Entonces, a pesar de que Él está en pleno control de las cosas y Él sabe lo que va a pasar en un par de minutos, Jesús se identifica porque Él ve la causa de la muerte, la causa del pecado, la destrucción. Créeme que Jesús no está indiferente a las cosas que pasan en nuestra vida. Ahora, cuando dice, para terminar ahí en el verso 37, dice, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? La gente se está preguntando, ¿hay algo? Parece que esta circunstancia le quedó grande a Jesús. Como que, mira, mientras había latido, mientras había respiración en Lázaro,
probablemente él podría haber hecho algo, pero ahora que ya lleva 4 días, esta situación definitivamente es más grande que Jesús. Y aquí lo vamos a dejar. Pero tú sabes la historia, ¿no? Entonces necesitamos pensar en todas estas cosas que están sucediendo aquí. Yo sé, no los conozco a todos, pero sé que varios de ustedes han estado pasando por situaciones difíciles, a lo mejor en su vida. Y quiero que si te vas solo recordándote una sola cosa de todo lo que hablamos hoy, es precisamente esto. Es que esa situación que está pasando en tu vida hoy, no se le ha salido de las manos a Jesús. ¿Ok? Y si a lo mejor tú has estado pide y pide, ore y ore por algo, y no has visto la respuesta que tú esperabas, no significa que Dios no ha respondido. O no ha pasado nada, no significa tampoco que Dios no vaya a hacer nada al respecto. Nada más a lo mejor es una demora. Y esa demora es una demostración de su amor para contigo. No es de desamor, es una muestra de amor para contigo. Entonces yo no entiendo tus circunstancias, seguramente tú tampoco. Pero recuerda esto, versículo 5, Jesús te ama. Y te ama más de lo que comprendes, más de lo que alcanzas a percibir. Entonces aférrate a eso y no a lo que no sabes. Aférrate a lo que sí sabes, que Jesús te ama. Entonces, Señor, te damos gracias por historias como estas, donde vemos que muchas veces la manera en que tú operas es diferente a lo que esperamos, a lo que queremos, a lo que creemos. Ayúdanos siempre a conformar nuestra fe conforme al Jesús histórico, al Jesús real, al Jesús que hace este tipo de cosas, que no siempre dice que sí, que no siempre actúa cuando queremos. Un Jesús que no está amarrado a lo que nosotros pedimos. Eso ya de por sí es un desafío para nuestro ego. Jesús puede hacer y es capaz de hacer como Él quiere. Ahora, muchas cosas en nuestra vida quizás no las estamos comprendiendo hoy. Muchas cosas que han pasado quizás en el pasado también no las hemos entendido quizás todavía hoy. Pero Señor, algo que sí sabemos y que sí queremos como guardar y recordar y permanecer es en la verdad de que tú nos amas como nadie nos ha amado. Y cuando nuestra mente y las circunstancias nos quieran hacer dudar, Señor, ayúdanos a voltear y ver la cruz y ver cuánto tú nos amas ahí. Que muchísimo más interesado que en las cosas de las circunstancias del día de hoy, que también tú obras, pero sobre todas las cosas, tú viniste a resolver nuestro problema eterno, el problema que teníamos contigo. Entonces, gracias Señor por tu amor. Gracias por haber muerto por nosotros en aquella cruz, por reconciliarnos contigo mismo, por pagar nuestra deuda, por traernos de la muerte a la vida. Y gracias porque un día experimentaremos también nosotros, como Lázaro, una resurrección corporal, donde ya no enfrentaremos, ya no tendremos que lidiar con la muerte, con el pecado. Seremos libres de todas esas cosas. Hasta que ese día llegue, Señor, ayúdanos a caminar fielmente contigo. Pon en nosotros el querer como el hacer. Y si hay personas aquí, Señor, también que hoy están en ese punto en su vida donde no han venido a una fe salvadora, que tú, Señor, les puedas encontrar ahí en lo privado de sus corazones.
que tú puedas abrir sus ojos espirituales y puedan ver al Jesús real, al Jesús que levanta muertos y al que da vida a los ciegos, al que trae la luz a los ciegos. Entonces, Señor, salva tú hoy a los que necesitan ser salvados aquí. Y gracias, Señor, te damos y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.